Buenos días, queridos hermanos. Hoy es un día muy especial porque podemos estudiar su palabra y enfocarnos nuevamente en él. Quiero darle las gracias a Dios por la iglesia, por cómo Dios le usa para que nosotros sigamos viendo al Señor. En este día vamos a continuar con la lección número 7 de la obra maestra de Dios, la cruz de Cristo. Pero antes, quiero, quiero agradecer eh, al Señor por lo que Él está haciendo. En esta semana, el día jueves, por la madrugada, a las 5:30 de la mañana, 5:20, mi familia y yo fuimos asaltados aquí en nuestra casa. 6 hombres nos entraron a nuestra casa y ataron a Tirsa. Gracias a Dios, yo estaba con la nena. Nunca le tocaron a ella. Me pidieron a mí que les dé, o me exigieron que les dé el dinero, los celulares, y estaban en busca de oro. Pero algo que yo quería comentarles y agradecerles es porque eh, la mayoría de los hermanos de nuestra iglesia y hermanos en diferentes partes del continente, tanto en México como en Estados Unidos y en otras partes del mundo, misioneros que están en contacto con nosotros, han expresado sus oraciones pidiendo que estemos bien, y no solamente sus oraciones, pero su cariño en forma presencial y económicamente. Entonces yo quiero darle las gracias a Dios por eso y por el cuidado que nos ha dado. Nosotros estamos bien, estamos con salud. No nos tocaron, a mí me golpearon un poco, pero para absolutamente nada, no me hicieron nada, ¿sí? Y no me pueden realmente quitar nada porque lo que tenemos en Cristo Jesús es mucho más. Y así se lleven un poco de dinero. eh, un pensamiento que ha estado en mi mente en estos días es, yo tengo hermanos, tengo a mi Señor, tengo a mi Dios, y, y Él nos cuida tanto. Entonces, quería dar ese momento para agradecerle al Señor por la iglesia y por lo bueno que es con nosotros. Entonces, creo que el tema de esta semana es muy apropiado para lo que Él está haciendo en nuestras vidas, y por esa razón quería empezar con este agradecimiento a nuestro Dios por su fidelidad, por lo que Él hace. Hoy vamos vamos a estudiar la cruz y la oración, ¿sí? Y surge la pregunta, ¿por qué orar? O sea, para qué oro? ¿Qué propósito tiene el orar? ¿Y de qué beneficio tiene? ¿Sí? Y no, realmente no somos nosotros los primeros que nos vamos a hacer esta pregunta. Pero miren, por ejemplo, en Daniel, perdón, en Job, capítulo 21 y el versículo 15, él hizo esta pregunta también, y voy a leerles, ¿ok? Entonces, en Job, capítulo 21, dice lo siguiente: ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Realmente esa es la pregunta, o sea, ¿para qué voy a orar? Y a través de este estudio vamos a tratar de responder esto y cómo es que se lo puede hacer, ¿no? Entonces, miren en Primera de Timoteo, capítulo 2 de Timoteo, de Primera de Timoteo, los versículos 1 al 3. Primera de Timoteo, capítulo 2 y los versículos del 1 al 3.
dice lo siguiente. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Sí? Agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Miren conmigo por un momento algo muy importante. La Biblia nos anima a no estar ansiosos, a no estar con nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emociones en un estado de ansiedad, ¿ya? Y miren lo que dice Filipenses capítulo 4 y el versículo 6. Dice lo siguiente, Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La ansiedad muestra esto, muestra exactamente esto, ¿sí? Lo contrario, es decir, estar afanado, preocupado, siempre sin descanso, ¿ya? Y la Biblia nos exhorta a no estar de esa manera. Pero dice aquí, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. A Dios le agrada que nos dirijamos a Él y al hacerlo eso, no dejar nada, o sea, por nada estar ansioso y darle a conocer con acciones de gracia y eso implica conocer a nuestro Dios. Eso implica saber quién es Él para poder dirigirnos a Él. Porque si no le conocemos, vamos a decir, no, tal vez Él no está interesado en esto que yo tengo que decirle. O no es importante para Él. Sin embargo, al conocer a nuestro Dios, nuestra mentalidad cambia. Y al conocer lo que Él ha hecho, nuestra mentalidad cambia. Y esto de no estar ansiosos es un mandato, porque implica nuestra respuesta delante de Él o nuestra oración delante de Él en cuanto a toda cosa, ¿sí? Ahora, esto implica que nosotros lleguemos a un punto, o sea, una persona que quiere orar eh, también tiene que entender que la única manera de dirigirnos a Él o llegar a Él y que no es que la oración llegue hasta el techo y se caiga, es en ver las cosas como Él las ve y es en base a la obra terminada de Cristo Jesús. Por ejemplo, aquí nos encaja perfectamente Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Miren lo que dice Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es vuestro culto racional, es la forma de comunicarnos con Dios, de acercarnos a Él, de adorarle a Él, de orar a Él. ¿Sí? Este culto racional tiene que ver con Ah, mi nena quiere acercarse a mí en este momento y yo estoy grabando. Por eso no le puedo abrir la puerta, pero es un buen ejemplo. Ok, buen ejemplo ahorita. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios está disponible todo el tiempo.
Nuestro Dios no cierra la puerta como yo acabo de hacer. Nuestro Dios está siempre abierto y es en base a que nosotros veamos que hemos muerto juntamente con Cristo y hemos sido crucificados juntamente con Él, pero también resucitados juntamente con Él. Sí. Y solamente en base a eso nosotros podemos saber que Él nos escucha siempre, que Él está siempre presente, que Él nunca nos deja, porque ahora lo que somos en Cristo Jesús, estamos a la diestra del Padre y Él siempre escucha nuestras oraciones, porque al haber nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, pero todo lo que le pasó a Cristo Jesús en la cruz, nos pasó a nosotros también. Entonces, la oración lo que hace es que da a nosotros una paz que sobrepasa nuestro entendimiento y guarda nuestras mentes, nuestra alma, ¿sí? Nuestros corazones. Eso es el alma, ¿ya? Y cómo llegar a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Miren, Filipenses capítulo 4 y el versículo 6, nosotros leímos lo siguiente. Filipenses 4, 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero necesitamos ver lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por eso Romanos 12:1 es tan importante. Sacrificios vivos, lo que nos pasó en Él, nuestra posición con Él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dejamos de estar ansiosos? ¿Cómo paramos de esa ansiedad? La respuesta del apóstol Pablo es a través de Cristo Jesús, a través de estar en Él. ¿Sí? Y vamos a ser un poco más específicos. Miren lo que dice Primera los Corintios, capítulo 2 y los versículos 1 y 2. Primera los Corintios, capítulo 2 y los versículos 1 y 2. Miren cómo fue la mente del apóstol Pablo al dirigirse a los corintios. Él dijo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, ¿cómo es que nosotros obtenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Es a través de nuestro Cristo crucificado y nuestra co-crucifixión con Él. ¿Sí? Solamente por ahí. Porque una persona que no ve y no conoce a Dios de esa manera, no le conoce a Él personalmente, como muertos al yo, vivos para el Señor en Cristo Jesús, algo que hemos repetido varias veces en este estudio, Romanos 6:6, sigue tratando de agradar a Dios en sus fuerzas, pero la vida cristiana no es de esa manera. La vida cristiana es Cristo en nosotros e inclusive en la oración, ¿sí? Ahora, qué alivio es saber que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Es de Él. Y no tiene nada que ver con las circunstancias. Realmente es la vida del Señor Jesucristo en nosotros. ¿Ok? Esto de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, donde nos anima, nos exhorta a confiar en Él,
al dar a conocer toda nuestra ansiedad o toda nuestra preocupación, porque Él produce en nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento, es un cuadro grande o un cuadro claro de cómo es la confianza en nuestro Dios, ¿sí? O más bien dicho, es una figura o una foto del cristiano que se ve a sí mismo co-crucificado, que ha muerto con Cristo y ha resucitado juntamente con Él, ¿sí? Y esto quiere decir que vamos al Señor con toda oración, o sea, con cualquier motivo de oración, ¿sí? Por la salud nuestra, sí, por la salud de nuestros perros, sí, por la salud de nuestros hijos, sí, por la salud de todos, por lo que sea, sí, por lo que sea, por cualquier cosa, sí, sea grande o pequeño, no importa, Dios escucha nuestras oraciones. Ahora, ¿para qué ir a Él? ¿Sí? Si es que nuestro Padre ya sabe todas estas cosas. Porque nuestro Padre sabe y ama que nosotros vengamos a Él sin importar el asunto. ¿Sí? Cuán lindo es eso, o sea que ahora yo estoy experimentando y estoy aprendiendo lo que es el tener un hijo, ¿sí? Con mi nena. Cualquier cosa se levanta en la noche y es Dada, ¿sí? El papi. ¿Dónde está mi papi? Y eso es una muestra de cómo Dios obra y cómo nos cuida, ¿sí? Es tremendo, es tremendo. Nosotros los padres tenemos esa oportunidad de entender que nuestro Padre Celestial es de la misma manera, o sea, no importa la hora, no importa las circunstancias, tú puedes decir, Padre mío, como dijo el Señor Jesucristo, Abba Padre, papito mío. Necesito respirar un poco porque ahora esto se me hace más claro a mí de, de llegar a nuestro Padre sin importar la situación, sin importar la circunstancia. Y estoy seguro que estas cosas que nos han pasado a nosotros esta semana tenían que ver con este día para yo poder compartir más claramente el amor del Señor. Justo antes de que los ladrones entren en nuestra casa, mi hija me llamó, se despertó y se despertó llorando, Dada, Dada, que vaya a verle. Y yo fui a verle y me quedé con ella, abrazándole y me quedé dormido con ella. Cuando entraron los ladrones, vieron que ambos estamos, mi esposa en el cuarto, yo en el otro cuarto, separados, pero yo le tenía a mi hija en mis brazos. Y ellos nunca le tocaron, nunca pusieron sus manos sobre ella, porque enseguida yo le di a mi esposa y luego me bajaron a que les dé el dinero, pero qué hermoso es saber que nosotros estamos seguros en las manos de nuestro Señor, ¿sí? Y Él se goza cuando nosotros acudimos a Él, ¿sí? Por cualquier situación. Y esto solamente al saber que lo que Él ha hecho en nosotros, ¿sí? El punto que Pablo está haciendo aquí en Filipenses 4, del 6 al 7, es que Él nos da lo que necesitamos, ¿sí? Nuestra oración es de estar continuamente, o más bien nuestra actitud tiene que ser de estar continuamente en oración. Y la paz de Él eh, nos guarda nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emociones. Es decir, mi enfoque tiene que estar en Él, no en las circunstancias. Algo muy importante que pasó en estos días es que Dios produce eso en nosotros. No es algo
humano, es de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el valor de nuestra vida? Pues el valor de nuestra vida es la vida de su Hijo Jesucristo. Así de preciosa es nuestra vida. Entonces, ¿qué nos puede quitar el mundo, la gente? Nada, porque el valor que Dios pagó por nosotros es muy grande, es la vida de su Hijo y está segura en Él, ¿sí? Entonces, con toda confianza puedo decir, llévense todo lo que quieran, ¿sí? Llévense todo lo que quieran. Y yo les dije a los ladrones que vinieron, les dije, pero no nos hagan daño, no les hagan daño a mi familia, ¿sí? Les doy todo lo que quieran. Enseguida fui directo donde teníamos el dinero y gracias a Dios que teníamos dinero para que ellos también se calmen y se los di. No, en ningún momento estuve tratando de engañarles ni nada, porque sé que mi confianza en Él, o sea, Él me cuida, Él me guarda. Y no nos hicieron absolutamente nada, ¿sí? Cosas materiales que no se reponen inmediatamente. Por eso quiero darle gracias a Dios, porque esta es la oración, o sea, dar gracias a nuestro Dios constantemente por cualquier circunstancia, ¿sí? Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que para muchas personas es una locura. ¿Cómo pueden quedarse ahí todavía en esa casa? Pues no te puedo explicar, solamente puedo decir que Dios está en control y que Dios nos guarda y Dios no me ha mostrado otra cosa. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, lógicamente no encaja en nuestras mentes, pero es la paz que viene de Él. Y Dios nos manda a hacer otra cosa también, nos manda a que oremos siempre, y esto quiero que desmenucemos un poco para saber de qué se trata esto de orar siempre. Entonces, miren conmigo en Primera Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 17, hay una oración bien cortita que dice, orad sin cesar. Y eso quiere decir siempre, absolutamente siempre. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué es esto de orar sin cesar? En Colosenses capítulo 4 y el versículo 2 también nos dice sobre la necesidad de orar continuamente. Colosenses capítulo 4 y el versículo 2 dice, perseverad en la oración. A ver, ¿qué significa la palabra perseverar? ¿Sí? Seguir ahí, no dejar, no desmayar, no voltear nuestra cabeza a otra cosa. Cuando uno estaba en la escuela, se nos pedía que no estemos mirando a otros lados, que no veamos a las ventanas, sino que nos concentremos en el examen, ¿sí? Concéntrate en el examen, concéntrate en mirarle al Señor, concéntrate en estar pegado a Él y no mires las circunstancias. Porque Pedro se hundió cuando miró las circunstancias, cuando miró las olas, cuando miró, se hundió. Pero no fue desamparado, Dios estaba ahí. Para nosotros es igual, perseverad en la oración. Miren lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 6 y el versículo 18. Efesios capítulo 6 y el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces otra vez yo les decía que qué lindo es ver a la iglesia ser usada por el Señor, orando por los santos, orando por los hermanos, orando entre nosotros, pidiendo que no quitemos la mirada del examen, no quitemos la mirada del Señor, no quitemos la mirada de que hemos sido
co-crucificados con Él y co-resucitados con Él, y que ahora tenemos todo en Cristo Jesús por la obra de la cruz, la obra maestra de Dios, la cruz de Cristo. ¿Sí? Romanos capítulo 12 y el versículo 12 nos habla de lo mismo. Acuérdense que Romanos capítulo 12 empieza la descripción de cómo vivir como cristianos que dependen en el Espíritu Santo y cuál es nuestra tarea como cristianos dependiendo del Espíritu Santo, qué hacer, ¿sí? Si es la conducta cristiana del cristiano que depende en el Espíritu Santo. Entonces, versículo 12 del capítulo 12 dice, gozosos en la esperanza. A ver, un ratito. Ese gozo, acuérdense que el gozo es una de las 9 gracias del fruto del Espíritu de Gálatas 5:22. El gozo, ¿sí? Gozosos en la esperanza, es en Él. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, orar en todo tiempo, perseverar en la oración, orar siempre, ser constantes en la oración. ¿Cómo haces esto? Miren otro ejemplo en Hechos capítulo 6 y el versículo 4. Hechos capítulo 6 y el versículo 4. Miren lo que dice aquí. Y nosotros persistiremos en la oración. Esta era la tarea de los apóstoles, ¿sí? Cuando escogieron a los diáconos, ellos dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿sí? Es darnos a nosotros mismos continuamente a orar, o sea, dedicarnos a hacer esto. Pero hay un problema, por ejemplo, en Lucas capítulo 18, el Señor hace una pregunta, ¿sí? O más bien dicho, hace una afirmación. También en cuanto a la oración, y el capítulo 18 de Lucas es muy importante en cuanto a esto, ¿ok? Dice Lucas capítulo 18, el versículo 1, el Señor Jesucristo les refirió una parábola, dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, todo esto es únicamente posible en base a nuestra confianza en Él, porque si ustedes leen la parábola, nos muestra a nosotros un resultado de ejemplos de personas que pidieron algo, ¿sí? Nos da el ejemplo de una viuda que oraba al juez injusto constantemente y se le hizo justicia, ¿ok? Nos da el ejemplo de el fariseo y el publicano, ¿sí? Que el publicano oraba golpeándose su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el fariseo oraba exaltando lo bueno que él era, ¿sí? Y nos da un buen ejemplo de que a veces ni oramos ni somos constantes o creemos que le estamos haciendo un favor a Dios por lo buenos que somos. En lugar de ir a través de fe, como muestra la viuda, ¿sí? Él dijo, ¿acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto se les dará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es por confianza en su palabra. Y con el fariseo es, si vos vas a hacer por tus propios medios, no te recibe. Pero si lo haces confiando en la obra terminada de Cristo Jesús, todo nos escucha, todo lo que pidas. ¿Sí? Ahora, miren un salmo que es muy de acuerdo a lo que estamos estudiando. Salmo capítulo 55 y el versículo 16. Salmo capítulo 55 y el versículo 16 y 17. Miren lo que dice. Dice, Salmo
55, el versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Otra vez, ¿cómo es esto de la necesidad de orar siempre, tarde, mañana y noche? Constantes en la oración, ¿sí? De no desmayar. Eh, ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Esa es la pregunta, ¿qué es lo que Él quiere? Quiere que nos hagamos como monjes, metidos en un cuarto, adentro de una montaña. ¿Es eso lo que quiere? Vamos a ver que realmente lo que Dios quiere no tiene nada que ver con una vida de esa manera, con algo, un acto religioso donde la oración sube al techo y se cae. No. Veamos un poco más acerca de esto, porque miren lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 habla acerca de la vida en el Espíritu. Y en Romanos capítulo 8 es un pasaje muy importante en cuanto a la oración. Miren lo que dice el versículo 26 de Romanos capítulo 8. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Perdón. Algo que Dios es soberano y nos muestra a nosotros es que es el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Ni sabemos qué pedir, ¿sí? Ni siquiera sabemos cómo orar. Y ahí hay una buena posibilidad que la mayoría de nosotros ni siquiera oremos, ni siquiera sepamos qué pedir. ¿Ya? ¿Qué pides? ¿Sí? Pues la única manera de hacerlo es en el poder del Espíritu Santo. Acuérdense cuando Esteban estaba siendo apedreado y miró al Señor y ¿qué dijo? Que no se les cuente este pecado a aquellos que le estaban apedreando. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y le estaban difamando y insultando, ¿qué les dijo? Perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Sí? La vida del Espíritu Santo eh, es en base a la cruz. Entonces, ¿qué vas a pedir? Vas a pedir lo que Él pide por Él. ¿Sí? Entonces, nuestra oración y algo que sucedió ahora, ¿no es cierto? Los ladrones estaban más asustados que nosotros. Sí, enseguida que entraron en el cuarto cuando yo estaba con mi hija, lo primero que les dije, antes que me digan nada, dije, llévense todo lo que quieran. Todo lo que quieran pueden llevarse, pero no nos hagan daño. Y entre 6 hombres nerviosos, sin saber qué hacer, perdidos, porque no conocen al Señor, porque no conocen a nuestro Dios. Y la oración es que le lleguen a conocer para que no vayan a la eternidad separados de Él, donde ahí realmente es un nerviosismo constante para la eternidad, un sufrimiento constante. Ahorita todavía tienen chance, ¿sí? Pero eso lo hace el Señor, eso, Él ora por eso. Que les guarde, que lleguen a conocerle a Él. Perdónale, Señor, porque no te conocen y necesitan conocerte. Entonces, por eso estamos aquí. Por eso Dios nos tiene donde nos tiene. No estoy hablando de mí, estoy hablando de usted que como cristiano vive en un mundo caído, vive en un mundo donde hay mucho dolor, vive en un mundo que necesita a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué orar? Porque muestra la vida de Jesucristo en nosotros, porque muestra la dependencia de Él. ¿Y qué vamos a orar? Ni siquiera lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros.
Sí. Ahora, es bueno que definamos lo que es la oración, porque si usted va a buscar en un diccionario, la respuesta le va a quedar muy corta y muy ambiguo, sin un significado correcto. O sea, unos van a decir una forma de adoración, otros van a decir dirigirse a Dios, ¿sí? Hablar con Dios, pero eso se queda muy corto, ¿sí? Hay una definición que John Darby, que él dijo lo siguiente, él dijo, parafraseado, eso es lo que él dijo, la oración en gran manera habla acerca de algo práctico que nos mantiene conscientes de la presencia de nuestro Padre Celestial y que es la expresión correcta de nuestra debilidad, ¿sí? A nuestro Padre y decirle, Señor, no puedo, yo, yo soy incapaz, pero tú estás presente y tú puedes hacerlo. Y muestra nuestra confianza en su amor diario, ¿sí? Llévense todo lo que quieran, porque realmente a nosotros no nos pueden hacer nada, no nos pueden hacer daño, porque le tenemos a Él, pero ellos no le conocen. Se me vino a la mente lo que pasó con los misioneros que vinieron a los Aucas, en el Ecuador, con Nate Saint, que ellos tenían armas, pero no era para defenderse, ¿sí? Y nunca dispararon. Cuando les atacaron los Aucas, ellos nunca dispararon, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran los Aucas que no conocían al Señor. Ellos sí, ¿sí? Y dieron su vida para que ellos lleguen a conocer. Y a raíz de eso impactó a nivel mundial la fe de estos hombres, que no era la fe de ellos, sino la fe del Señor Jesucristo. Porque Cristo Jesús dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Entregó su vida en una cruz por aquellos que le estaban crucificando. Y lo mismo hace el Señor. Entonces, la oración nos muestra es la expresión de la presencia de Dios en nuestras vidas, la expresión de nuestra debilidad y nuestra confianza en su amor, de que nos cuida, día a día, momento a momento y siempre. Y también es la confesión de nuestra constante dependencia en Él. ¿Sí? Lo que decíamos, no estar mirando a otro lado, sino estar pegados a Él, dependiendo en Él. Y de eso habla la oración eh, en el Espíritu, en Él. ¿Sí? La oración bíblica es un constante reconocimiento de la necesidad de depender en Dios. Por eso oramos. Solamente por la obra del Señor Jesucristo en nosotros podemos hacer eso, como Cristo dijo aquí en esta tierra. No hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre me envió a hacer. ¿Sí? Um, lo elemental en la oración es, Señor, te pido esto y que tú me lo des. Sí, pero eso es básico, ¿no es cierto? Como algo como de un niño, que está bien, o sea, no importa, que gracias a Dios que podemos hacer eso. Pero hay más en cuanto a la oración en lo que debemos de enfocarnos, que es en Él, ¿sí? Parecería que la oración bíblica no es una acción, sino más bien una vida que ve las cosas a la luz de la cruz de Cristo como muerto al yo y vivo para el Señor.
una vida de dependencia en Él constante. Y ahí tiene sentido lo que dice Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, o sea, todo el tiempo. Que nuestras mentes estén saturadas por Él y por Él, o sea, por lo que Él es. Que estamos en Él y que nada nos puede ser. Que la oración no es un ejercicio que se practica en ciertas horas del día, sino es una vida ocupada y enfocada en Él, con la mirada enfocada en Él. Hermanos amados, que en este día eh, podamos hacer eso y reconocer que hemos estado viendo a otros lados y no enfocados en Él. Pero por la cruz de Cristo, Él hace esto y utiliza circunstancias, utiliza la iglesia para mostrarnos su amor. Entonces, la próxima semana continuamos con la cruz y la oración, ¿ok? No se pierda, no, véalo por el mismo canal. Acuérdense que ustedes pueden seguirnos en la página de IGB Cuenca en Facebook, nos pueden seguir en la página de YouTube, ¿sí? Donde ponemos estos estudios para que estén disponibles para todos, especialmente para nuestra iglesia aquí en Cuenca, pero obviamente para todo aquel que está conociendo y que sea de beneficio para la iglesia local, en el lugar donde está, ¿sí? En Latinoamérica, en México, en los Estados Unidos, donde sea. ¿Ok? Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales también, en Instagram, como en Facebook. ¿Ok? Que tengan un día de enfocarse en Él, de lo que Él ha hecho y de descansar en la verdad por la obra terminada de Cristo Jesús. Constantes en la oración, ¿ok? Es decir, dependiendo siempre en Él.